¿Y cómo repercute esto en la reputación de los docentes y cómo deja el sistema educativo? Es la primera pregunta que nos hacemos, ya que estas personas que deberían estar lo suficientemente capacitadas no reunieron los requisitos mínimos establecidos por el Ministerio de Educación. Y nuestra compañera Elida Ramírez responde a todas nuestras preguntas. Buenas noches, Elida, ¿cómo estás? Buenas noches, compañeros de la audiencia. Nosotros pudimos hablar con el sociólogo Luis Ortiz, quien nos pintó un panorama muy diferente y decía: no podemos culpar solamente a los docentes por esta situación, ya que esto se arrastra desde hace varios gobiernos y hay un déficit precisamente en cuanto a formación, que capaz para la teleaudiencia no sea precisamente una novedad. Pero según decía, aquí hasta hoy día impera esta cultura de falta de criterio de meritocracia para poder ingresar a la función pública, específicamente al Magisterio Nacional. Las cuestiones de las aptitudes ya no es vinculante, o por lo menos no era vinculante hasta esta gestión que podemos observar, y según lo que decía la ministra Marta Lafuente, a partir de hoy lo que nosotros queremos impulsar es la categorización, la profesionalización y que los mejores estén en los puestos en donde deben de estar, decía. Entonces, a partir de ahora, según este sociólogo, lo que se tiene que hacer es dar mayor expectativa, mayor oportunidad y hacer que los docentes quieran competir, deseen competir y poder ingresar a través de las competencias, y a partir de ello también dar todos los elementos necesarios para que este docente se desarrolle y quiera efectivamente trabajar en la función pública. Hay docentes muy buenos en Paraguay, pero que no van al sector público, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente no tienen incentivos para entrar en el sector público. Paraguay hay muy buenos docentes. No decimos que son la mayoría, no estoy hablando de eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué incentivos tienen para ir justamente y postularse a este concurso, el cual seguramente hubieran arrasado si lo pasaban, estando dentro de la función pública, sabiendo de que en términos, lo más elemental, los ingresos no van a ser lo mismo que en el sector privado, ya empezando por eso. Sí. Y también, obviamente, las condiciones de trabajo no van a ser lo mismo que en el sector privado. En el sector privado hay mejores condiciones de trabajo, mejor infraestructura, qué sé yo. Entonces, a eso me refiero yo con los incentivos, ¿verdad? Para este sociólogo, la solución es que tanto el Ministerio de Educación como el sector docente realice un pacto educativo, lo llamaba él. ¿Por qué? Porque en este pacto educativo, tanto el Ministerio, el Gobierno, como los maestros deben de aprender a ceder en sus pretensiones para que ambos sectores puedan ganar y de esta manera tener una mejor calidad educativa en nuestro país. O sea, si pretendemos que solamente ganen, supongamos, qué sé yo, obviamente los sindicatos con sus demandas, bueno, obviamente hay algo que no está planteado, digamos, de manera pertinente, ¿no? Porque no puede ser que solamente un actor gane, pero tampoco se puede plantear, digamos, en los términos de que justamente dadas las condiciones precarias, muchas veces el ejercicio de la docencia, la falta de incentivos, la falta de formación, indudablemente, que con esos elementos nosotros queramos que gane solamente los niños y las familias. Para este sociólogo, las cuestiones que deban de resolver el Ministerio de Educación debe de ser urgente. Las medidas por ambos sectores deben de ser lo más rápido posible, ya que no solamente la falta de educación o formación de los docentes es una problemática para la calidad de la educación, sino esto se suma a la desigualdad, la pobreza, la falta de infraestructura y otra problemática que afronta día a día la educación paraguaya. Con ustedes, compañeros. Muy bien, Elida, y de hecho...